tenemos con nosotros a la licenciada Fabiola Casas, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, con una experiencia de muchos años, tanto en el ámbito hospitalario como en otros ámbitos, en el control de infecciones y el manejo seguro de instrumentos y todo lo que está en contacto con el paciente o las personas. Gracias por estar acá con nosotros, hacemos el tiempo. Y pues hay muchas cosas que se han hecho alrededor de esto del COVID. Se está generando mucha información, uno recibe al día 20, 30 mensajes diferentes sobre el COVID, y creemos nosotros que hay muchas cosas que hay que aclarar alrededor de esto, y nos gustaría escuchar tu opinión al respecto de toda esta información que se está recibiendo. Pues gracias a ustedes por la invitación. Tu preocupación es genuina, porque quienes nos hemos dedicado por muchos años a estudiar todo lo referente a la microbiología, el control ambiental y la prevención de infecciones, pues sabemos que esto tiene que ver con la acumulación de conocimiento científico que no se puede aprender de febrero a la fecha y que requiere de un mayor dominio de diferentes temas, por ejemplo la microbiología, o la física o la química, y hoy nos promueven productos que no tienen ningún fundamento y que están haciendo abuso del miedo o del desconocimiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, tapetes que si tú pisas dicen son para esterilizar los zapatos, y eso es absurdo, eso es imposible, porque la esterilización es todo un proceso en donde primero tenemos que lavar los materiales, después secarlos, prepararlos, empaquetarlos y meterlos a un equipo a esterilizar. La gente confunde los términos y de eso se abusa. Por ejemplo, el otro día me habló una persona y me dijo que si ahí esterilizábamos. Entonces pregunté, ¿qué quiere esterilizar? Y me dijo, tengo 3 gatos. No, o sea, es otro concepto diferente. La esterilización de la que estamos hablando tiene que ver con un proceso seguro para que un paciente en una cirugía pueda ser operado sin un riesgo de una infección. Y no se puede dar en unos zapatos y no se puede dar en una pared. Entonces, cuando te dicen que un producto milagro como esos tapetes, o como aspersar algún líquido sobre la piel, o como combinar cloro con algún suavizante de telas y con vinagre, es un producto adecuado para estos procesos, pues no sabemos ni lo que están haciendo, ¿no? Y eso puede provocar alergias en las personas, riesgos para la piel como una quemadura o una irritación, hasta algo que pueda tener un resultado tóxico, por ejemplo, en los niños. O la falsa sensación de seguridad, como yo ya pisé el tapete y entré, ya no tengo que limpiar el piso porque entré esterilizado. Y eso es totalmente absurdo, no puede suceder. Sí, es todo un tema, y desafortunadamente, ¿cómo puede una persona identificar si esto tiene un efecto, ¿no? Es imposible que pueda, pues, saberlo, o cómo lo podría hacer. ¿Qué nos puede sugerir a todos los usuarios de esto? El problema es que quienes trabajamos en hospitales, quienes tenemos años hablando de control de infecciones y de control ambiental para tener un hospital seguro, libre o con un ambiente controlado, ¿no? Porque es un poco difícil poder lograr que en un ambiente no haya microorganismos. Quienes trabajamos en todos estos temas sabemos que hay mecanismos a través de los cuales podemos verificar que esta mesa haya sido lavada y desinfectada, o la pared haya sido lavada y desinfectada, o un instrumento haya sido esterilizado y que además haya sido un proceso correcto. Para eso se requiere conocimiento, especialización, experiencia, trabajo cotidiano. El problema es hoy, ¿cómo le enseño eso a un maestro? ¿O cómo le enseño eso a una ama de casa? ¿O cómo le enseño eso a un industrial que tiene que operar el día de hoy una fábrica para que pueda reactivarse la economía del país? Entonces, necesitamos contar con expertos y que estas personas se asesoren, por ejemplo, de asociaciones que tengan la experiencia y que además no tengan el interés comercial de vender algo.
Cuando a mí me dicen, esto es lo que tienes que usar para que puedan lograr esto, desde ahí hay un conflicto de intereses, porque a lo mejor tendríamos que analizar si lo que me están diciendo es porque quieren vender un producto o realmente porque es una orientación para que yo tenga un ambiente seguro. Sí. ¿Y qué nos recomiendas que podamos hacer? ¿Cómo podemos empezar nosotros como una empresa a atajar esto? Digo, hay normativas, ya están saliendo muchas recomendaciones por el propio Seguro Social, por la Secretaría del Trabajo y una serie de recomendaciones, pero que bueno, tienen que cubrir ciertos temas más que todo legales, pero que no sé si cubren el ambiente seguro para los trabajadores y para las personas que están en esos sitios. Bueno, lo primero que tendríamos que analizar, que cada persona en una casa o en una industria o en una oficina o en un banco tendríamos que analizar es primero el ambiente, el entorno en donde estamos, porque cada lugar es diferente, tiene diferente nivel de afluencia. Incluso existe ya una tabla de la Organización Mundial de la Salud en donde se habla del riesgo de contagio dependiendo de la actividad que se está realizando. Entonces, en este sentido, tendríamos que analizar a cada empresario, cada industrial, cada jefe, etcétera, tendría que analizar qué tan riesgoso es su entorno, cuántas personas caben, qué tanta ventilación hay, qué tanto espacio hay en oficinas, en pasillos, disponibilidad de sanitarios o de áreas para lavarse las manos. Y en función de esto se tiene que hacer una reestructuración, pero debe de ser de manera individualizada. No basta con que yo diga, bueno, en la entrada pongo un bote de alcohol gel para que la gente se limpie las manos y pongo un cloro y ya con eso lo va. Depende de muchos otros factores que se tienen que analizar y que, bueno, tendríamos que revisar cada caso en particular, ¿no? Por ejemplo, si hay áreas de almacenes en donde vienen cajas que vienen de otros países, pues tendríamos que analizar qué tan contaminadas pueden llegar esas cajas, o si son oficinas en donde se manejan muchos papeles, o los bancos en donde se maneja dinero, pues los tipos de riesgos van cambiando. Entonces, en ese riesgo se tiene que analizar cuáles son las opciones más convenientes. A lo mejor yo no tengo un área de baños o de sanitarios cerca para que la gente se pueda lavar las manos y no me sirve de nada tener un bote en la entrada porque ese bote solo va a servir para cuando la gente llegue. Pero cuando la gente esté trabajando, ¿qué le doy para seguirse limpiando las manos cada vez que se levante y toque? Existe un concepto en control de infecciones que son las áreas de máximo contacto. Por ejemplo, si yo me lavé las manos pero luego toqué el celular, esto ya está contaminado y lo he puesto en cualquier superficie. Entonces, me tengo que volver a lavar las manos porque toqué un elemento que contiene microorganismos y que es muy difícil que los deje de contener. Pasa lo mismo en áreas de oficina donde está el teclado de la computadora. O sea, a lo mejor no tendríamos que hacer que la gente que nos ayuda a limpiar las oficinas limpie cada media hora, pero sí que cada determinado número de tiempo vaya y limpie los picaportes, los apagadores, los teléfonos fijos, y que cada uno de nuestros empleados limpie la pantalla, el teclado, su celular, etcétera, para que pueda haber un control más adecuado de las infecciones y no estemos gastando dinero o utilizando recursos en algo que puede parecernos que funciona, pero que en realidad no va a funcionar. Ok, entonces digamos que los controles están mucho en el tema educativo, de enseñarle a las personas qué es lo que tienen que estar haciendo y cómo lo tienen que hacer, en los puntos de mayor contacto para las personas y que se esté utilizando lo que verdaderamente funciona. Así es. Tenemos que analizar diferentes factores. Primero, lo que te comentaba de un análisis de riesgo, porque cada lugar tiene riesgos diferentes dependiendo de la actividad que se haga, el número de empleados, lo que ya mencioné. Pero también tenemos que analizar que por ejemplo, desde el nivel de educación de las personas con las que trabajamos, porque cuando yo quiero dar un mensaje de cómo se tienen que proteger, pues no es lo mismo. Pasó, por ejemplo, cuando
en la Ciudad de México comenzaron a dar las mascarillas o los cubrebocas y la gente no sabía cómo ponérselos, entonces la gente lo guardaba en la bolsa del pantalón, pero porque la gente no sabía cómo usarlos, porque es algo que nunca habían utilizado. No basta con que yo te dé el elemento de protección, te tengo que enseñar cómo se tiene que utilizar, cómo se tiene que conservar, si es algo que se puede lavar, si es algo que se va a desechar, en dónde se va a desechar. Y todo eso tiene que ver con capacitación y entrenamiento para nuestro personal. Y después con una supervisión constante hasta que se forme un hábito, porque son aspectos que antes no se hacían y que ahora se tienen que reforzar, como el lavado de manos. Yo como enfermera sé que me tengo que lavar las manos antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, después de tocar objetos que pertenezcan al paciente, antes de preparar un medicamento. Eso ya lo tengo incorporado porque mi formación profesional me lo enseñó. Pero cuando tú eres una persona que se dedica a la industria y no te lavas las manos con esa frecuencia, te tengo que enseñar en qué momentos te tienes que volver a lavar las manos o poner alcohol gel. Entonces es un proceso educativo nuevo para poder cuidarnos entre todos. Antes nosotros salíamos a la calle y comíamos tacos en la esquina y el señor de los tacos no traía un cubrebocas y le pagaban y él daba el cambio y seguía preparando los tacos. Hoy yo tengo que ver las cosas, porque es para cuidarte a ti y para cuidarnos entre todos, de no transmitirnos una infección y que se formen hábitos higiénicos adecuados. Entonces, además, necesito que el alcohol gel que les voy a dar a mis colaboradores sea adecuado, porque si a mí me dan un alcohol gel que me deja las manos grasosas o que me da sensación como si me hubiera puesto arena en las manos, pues la gente no se la va a querer poner. Y además esa sensación de grasa o de gelatina que se queda en las manos, mientras eso se seca, yo toco superficies y estoy generando elementos de contaminación o suciedad. Entonces tenemos que conjuntar todo eso, el análisis, el producto adecuado, la capacitación y que además todo eso sea supervisado de manera adecuada. Que no buscamos o no queremos que la gente que hoy no ha trabajado y tiene que reactivar la industria gaste una cantidad exorbitante de dinero en algo que no va a servir. Se puede invertir adecuadamente el dinero y tener un resultado adecuado en lo que estamos buscando, que es proteger al personal, que no se infecte, que no se incapacite y que no me cierren la empresa porque mi personal se infectó. Ok, sí, entonces pues todo empieza con un diagnóstico, no nada más es agarrarse una guía de receta, una receta de cocina y digo, bueno, ya tengo aquí la lista Así que es. dice el IMSS o que dice la Secretaría del Así Trabajo. es. Hay que hacer un análisis para identificar los verdaderos problemas que se puedan tener. Así es, porque además esto tiene implicaciones incluso legales, ¿no? Porque si yo no cumplo con los puntos que dice el IMSS, pues me van a cerrar la empresa. O si mi personal se infecta, voy a tener incapacidades, demandas, etcétera. Pero no es tan simple como llenar una lista de cotejo, porque ahí en la misma lista vienen conceptos que quizás no toda la gente entienda, porque hay que entender que un empresario puede ser el señor que tiene 5 empleados en una vulcanizadora, ¿no? El señor del Oxxo que tiene empleados, o puede ser un empresario que distribuye e importa productos médicos. Entonces, cada persona tiene un diferente nivel de comprensión de todo lo que el IMSS y la Secretaría del Trabajo nos están diciendo. Entonces, hay que adecuarlo, hay que saber qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no aplica para nuestra industria y por supuesto que cuando analizamos toda la gente que ha entrado a hacer estos cursos del IMSS, pues uno dice, ya le entendí, pero cuando uno va a la empresa se ponen los focos rojos porque dice, bueno, es que esto es diferente al dibujito que me presentaron o a la tabla que me presentaron en el entrenamiento. Por eso es importante tener a alguien que tenga la capacidad de poder analizar todo esto y poder dar un asesoramiento adecuado a la empresa. Ok, bueno, pues creo que esta es la primera etapa que hay que llevar a cabo para cumplir con la normatividad, que es una parte importante, pero creo que la más importante para todos deberá de ser
que podamos mantener al capital humano, a las personas que participan con nosotros, que son el valor agregado de la empresa o el que hace la diferenciación, cómo mantenerlos seguros en el ambiente de trabajo, cómo ellos mismos, al sentirse seguros, pueden ser más productivos para la empresa, decir esta empresa se preocupa por mí y entonces entregar mucho más hacia la empresa. Te queremos agradecer esta cápsula y vamos a tener más cápsulas, queremos hacer más cosas contigo, mostrarles cómo hacer el tema de limpieza, mostrarles que hay cosas que pareciera que funcionan pero que no. Así es. Gracias a ustedes.